incluye las modalidades de rehabilitación de base comunitaria en salud mental, grupos de apoyo, centros comunitarios de salud mental y atención prehospitalaria, como 4 modalidades nuevas, además de las otras pues que ya todos conocíamos. Entonces esto es todo un reto para el país, es todo un reto para los profesionales. Entonces tenemos además un amplio espacio para los trabajadores de la salud mental, porque vamos a poder hacer muchas de las cosas que decíamos, hagamos esto en promoción de la salud mental, hagamos esto con las comunidades, y nos decían, ¿y eso quién lo va a pagar? Sí, ¿eso por dónde se paga? Se va a poder pagar por ahí, porque va a ser una modalidad de atención en salud mental y va a estar incluida en el plan obligatorio de salud. Y el otro tema es un documento conjunto sobre rehabilitación de base comunitaria en salud mental, hecho por la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO y la OMS, como un esfuerzo por poder ponerse de acuerdo entre diversas entidades y documentar cuáles serían las acciones en rehabilitación de base comunitaria. Obviamente es un documento del año 84, entonces es un documento que, si bien es una primera base importante, está muy desde la discapacidad física, que es donde nace la rehabilitación de base comunitaria, nace realmente de la discapacidad física, y ya pues hoy tenemos otros desarrollos. Y en segundo lugar está el Plan Nacional de Salud Mental, donde RDC hace parte de la estrategia de procesos sociales y comunitarios en salud mental, acompañada de 2 estrategias adicionales, que son la movilización y agenciamiento en la salud mental, las redes comunitarias y reconstrucción del tejido social, y aquí está la rehabilitación de base comunitaria en salud mental. Son 3 estrategias que unidas hacen parte de todo el proceso de gestión de procesos sociales y comunitarios en salud mental. Entonces, la rehabilitación de base comunitaria en el marco de ese plan de salud mental implica el trabajo conjunto entre comunidades e instituciones que están involucradas en la promoción de la salud en el primer nivel de atención, con el fin de generar procesos de salud mental que, en primer lugar, descongestionen los servicios de salud mental y ayuden a concretar un proceso integral, de atención integral, que sea capaz de responder a las necesidades de la población y a las necesidades locales de donde está la gente. Es como unimos comunidad, prestadores de servicios y usuarios y usuarias, y podemos hacer rehabilitación integral de verdad. La segunda frase que quiero traer como provocadora para ustedes es: nada sobre nosotros sin nosotros. Esta es una frase de la Convención de Discapacidad y es una apuesta, debe ser una apuesta de vida. Cuando estemos sentados frente a un usuario o usuaria, ¿cierto?, en la consulta clínica, o cuando estemos frente a una comunidad en un trabajo de intervención comunitaria, en un proyecto de salud mental, siempre pensemos en esta frase. Somos muy dados a planear, pensar por el otro, porque eso nos lo enseñan muchas veces en la academia, y entonces es como nos quitamos el ropaje de doctor y doctora y creemos que el otro es un interlocutor válido, que tiene algo que decir frente a cómo debe ser su proceso de salud e enfermedad. Y esto tiene que dar de ahí en adelante la pauta de cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo. Entonces, la inclusión social de las personas con trastornos mentales, que incluye esto de todo con nosotros, nada sin nosotros, ¿cierto?, es la inclusión basada en la eliminación de cualquier forma de discriminación, de política, étnica, religiosa, prácticas de exclusión, segregación, marginación que limitan el acceso a las personas. Porque nosotros estamos dados a pensar en cuál es el mejor plan de salud para esta persona, porque yo fui el que estudié, ¿cierto?, en cuál puede ser la mejor acción a seguir, porque yo soy el que sabe, este está enfermo. Entonces, pero además sin pensar en que hay prácticas culturales que son importantes y que son basadas en condiciones y conocimientos milenarios. Por ejemplo, toda la intervención en suicidio en pueblos indígenas. Teníamos una situación de un aumento extraordinario de la conducta suicida en la zona del Alto Baudó,
y todo el Alto Sinú, el Bajo Audo y el Alto Sinú, y entonces nos llamaron y nos fuimos a reunir allá con la gente porque eran 30 intentos y algunos con éxito, ¿cierto? Y eso en un tema de 3 meses es una cosa dramática para cualquier país. Y llegamos allá y nos dimos cuenta que íbamos psiquiatras, psicólogos, trabajador social, y dijimos, lo único que sabemos es que no sabemos cómo abordar este tema porque ellos tienen todo un conocimiento ancestral y además una manera de interpretar la muerte muy distinta a la nuestra. Entonces, ¿cómo uno desde la diferencia debe empezar a mirar cómo voy yo a hacer este abordaje? De pronto, para lo que para mí es terrible, para ellos es una manera de continuar un curso de vida, etcétera. Una cantidad de temas que eran importantes. Eso lo que nos ratifica es que esto de la inclusión sin discriminación debe ser muy importante y debe ser una base de nuestra intervención profesional. ¿Cuáles son los desafíos de la rehabilitación? Entonces, como hemos visto, en primer lugar, los mitos que rodean la salud mental y la discapacidad. El otro es agresivo, el otro no entiende, el otro es un enfermo. Son cosas que hemos empezado a erradicar de nuestra práctica y de nuestros lenguajes. El modelo de hospitales o asilos psiquiátricos que fracasó totalmente, esos botaderos humanos, porque para las familias a veces era muy fácil, lléveselo, ¿sí? Porque es una manera de no comprometerse, una manera tampoco de evaluarse como familia, ¿sí? ¿Qué está pasando allá al interior? Es una manera de disminuir las tensiones que genera una persona con cualquier enfermedad al interior de una familia y los reacomodamientos que tiene que hacer la familia, así sea una persona con cáncer, con cualquier cosa. Todos esos temas impactan a la familia y hay que volver a reorganizar la estructura y funcionamiento familiar. Entonces era muy fácil ir y votar allá a las personas y ese modelo está fracasado. La línea de la Organización Mundial de la Salud es terminar con las hospitalizaciones y las hospitalizaciones largas. Se necesitan servicios de salud mental en la comunidad. Es otro desafío importante. La mayoría de los programas de rehabilitación de base comunitaria no incluyen la discapacidad psicosocial. Están muy orientados a las otras discapacidades. Y muchas organizaciones de personas con discapacidad ni siquiera saben que hay personas con discapacidad psicosocial. O sea, no los incluían allí y esto ha sido también todo un trabajo desde los consejos de discapacidad, poder incluir a las personas con discapacidad psicosocial. Inclusive en el cupo que tenían en los consejos nacionales de discapacidad, las personas con discapacidad psicosocial, la tenía otra condición, ¿sí? Y ellos decían, pero es que ellos cómo van a participar acá. Es inclusive desde adentro que han tenido que ir reformulando eso. Entonces vemos la rehabilitación de base comunitaria como una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas. Me quedan 10 minutos, voy a correr. Y requieren una combinación de esfuerzos de las personas afectadas, sus familias, las comunidades y los de servicios de salud. Es decir, y entonces por allí, bueno, ahora me adelanto, necesita 3 componentes importantes la rehabilitación de base comunitaria en salud mental. Y es que haya una necesidad, que la persona quiera y que haya un apoyo desde afuera. Son 3 condiciones fundamentales. Y la otra frase que quiero dejar es el tema de loco o loca a ciudadano o ciudadana. Y entonces allí hay un concepto importante que es el de participación social y comunitaria. Ese es eje fundamental de RDC, nos permite movilizar temas y yo quiero contarles que la ley de salud mental fue escrita a varias manos y muchas de esas manos fueron los del Nodo Comunitario de Salud Mental. Se sentaron noches a leer artículo por artículo, que allí hable de RBC, de grupos de apoyo, no es gratuito, lo incluyeron ellos y ellas. Parte de la estrategia comunitaria de pares comunitarios, que era un poco lo que les hablaba al inicio con lo de atención primaria en salud mental. Entonces, el propósito de la RBC es disminuir en la población el riesgo de sufrir trastornos mentales, fortalecer los procesos de atención integral en salud mental, y eso requiere capacidad resolutiva en el primer nivel e integrar a la comunidad, ¿cierto? Es decir,
necesitamos gente en la comunidad que entienda qué son los trastornos y cómo se pueden atender, que sientan que las personas que tienen trastornos pueden ser parte de la sociedad, que haya servicios de salud, porque pues si yo identifico que alguien tiene una tristeza y la direcciono y no hay nadie atendiendo, pues estamos mal todos, ¿cierto? Pero además que la familia pueda ser copartícipe en esto. Entonces, dentro de los objetivos, asegurar que las personas con discapacidades psicosociales puedan desarrollarse al máximo, no solo hacer escobas y traperos, ellos tienen muchas más capacidades que eso. Tener acceso a los servicios con oportunidad, igualdad, y que sean colaboradores activos en la sociedad, e impulsar a las comunidades a proteger los derechos de las personas, a hacer inclusión, en todo sentido. Yo recientemente escuchaba una institución para niños y niñas con discapacidad psicosocial y hablaban de vamos a esterilizarlos. Son cosas, son prácticas que todavía hoy se ven como normales, y entonces tenemos que empezar desde la movilización a erradicar esas prácticas que son normalizadas en nuestra sociedad. Entonces, en el modelo del componente de salud mental, desde la atención primaria, la rehabilitación implica un trabajo en red desde las organizaciones comunitarias, fortalecidas, acompañadas y en permanente retroalimentación con el primer nivel de atención, con los programas de promoción y prevención, a través de los cuales la comunidad desarrolla competencias, por ejemplo, para hacer tamizajes, primeros auxilios emocionales, intervenciones breves, canalización, gestión de caso e inclusión social. ¿Quién? La misma comunidad. ¿Quién? La misma mamá. ¿Quién mejor? ¿A quién le duele más? A la que tiene un hijo con trastorno del espectro autista. Esa le duele. Si ella sabe manejar bien la condición de su hijo, ese niño va a tener la mejor posibilidad de desarrollo. ¿Quién? La mamá del chico que tiene esquizofrenia, ¿cierto? A ellos sí les duele. Ellos todos los días van a estar allí aprendiendo y queriendo saber más sobre esas condiciones. Entonces, es una estrategia desde la promoción comunitaria en salud mental, pues fomenta la relación entre la salud y el desarrollo, involucra desde la baja complejidad. En general es una estrategia de acción que integra al sector salud a otros sectores, a organizaciones de la comunidad y las personas, para lograr equidad, inclusión social, igualdad de oportunidades, ¿cierto?, en cualquier situación de salud mental, y poderlo abordar desde la RBC. Eso es la rehabilitación. Hablamos también del tema de redes integradas de servicios. Entonces, las redes integradas de servicios significa que esto era lo que les contaba, para que haya un programa duradero, de haber disponibilidad de ayuda desde afuera, respuesta desde adentro y una manifestación de que hay una necesidad. Pero en las redes integradas, nosotros lo que buscamos es que desde otros sectores, está acá, desde otros sectores se pueda trabajar. La salud mental no solo es un problema del sector salud, la salud mental es un problema de toda la sociedad y de todos los sectores. La ley de salud mental involucra a otros actores en las acciones de salud mental. Hay algunos mitos con respecto a ese trabajo comunitario, por ejemplo, que son estrategias para países pobres, ¿sí? Medicina de tercera para pacientes de quinta, ¿sí? Que en esto es cómo usamos nosotros de manera efectiva los servicios, cómo usamos los recursos de manera efectiva, ¿sí? Que tiene un enfoque médico, es intersectorial, que no es profesional, claro que sí, es profesional, es desde la baja complejidad. Hablamos de médicos, de enfermeras, de trabajadores sociales, de terapeutas, pero también unidos de la mano con la misma sociedad. Entonces, hay algunos roles de estos sectores, ¿cierto? Cada uno de estos sectores tiene competencias. Por ejemplo, la inclusión laboral, que es tan importante. ¿Cuándo hay programas de inclusión laboral para personas con discapacidad psicosocial? Desde las ONGs, desde la educación, y no es aulas especiales, que eso también es marginalización. Son inclusivas, aulas que incluyan niños con todas las condiciones. Y desde el sector social, una mujer que está en el Meta, hospitalizada con un trastorno, una depresión, y dejó sus hijitos en Bichada porque no hay en Bichada cómo hospitalizarla,
ella no va a estar tranquila si el ICBF no hizo lo que le tocaba, garantizando que sus niños estén protegidos. Eso es inclusión social, eso son redes integradas de servicios. Entonces hay algunas, esta presentación yo imagino que pueda estar al alcance de ustedes para que la revisen, pero en general esto es lo que quiero como dejarles, desde los sectores, cuáles son las competencias, desde los medios de comunicación, el manejo responsable. Fíjense cuando salen los temas de suicidio, cuando salen los temas de la persona con tal diagnóstico, porque no dicen el que mató y tenía un cáncer o tenía una diabetes, ¿sí? ¿Por qué tienen que dar los diagnósticos de salud mental como si fueran cosas muy relacionales con esos otros temas? Eso no es necesariamente porque sea una persona con un trastorno. ¿Y cuál es el proceso? Las acciones del proceso que estamos proponiendo. Primero, una sensibilización y agenciamiento del tema con profesionales de la salud y la comunidad. Es como empezamos a, primero, romper con el estigma y segundo, decir el otro sí tiene mucho que decir frente a su salud. La identificación y capacitación de actores locales. Y no es que nos vamos a poner a organizar grupos con la comunidad, que es lo que aprendimos a veces, sino es a quién le importa, a quién le duele. Ese es el que va a meterse al tema, ese es el que va a trabajar. Los grupos de apoyo viven sin nosotros. Los grupos de las 12 asociaciones que les comento del Ministerio de Salud vivirán, llevan 20 años trabajando y los siguientes 20 van a seguir sin el ministerio. Ellos le apuestan al tema. Nosotros lo que hicimos fue pegárnosle a ese bus tan importante. Evaluar las necesidades más urgentes, analizar la situación de salud y los recursos disponibles. Realizar acciones de empoderamiento e incidencia política desde las personas con condiciones y situaciones de salud mental. Y la integración de acciones y agendas comunes entre personal de salud y la comunidad. ¿Cómo podemos tener agendas de trabajo? Ellos organizan sus grupos de apoyo, nosotros vamos de vez en cuando, les aportamos, hacemos psicoeducación, pero los actores más importantes son en la misma comunidad, en la misma familia. Allí es donde realmente empieza la rehabilitación y la inclusión. Hay algunas acciones para lograr la rehabilitación desde lo nacional, que es desde la política pública, desde lo departamental, que es cómo bajamos la política pública a las competencias departamentales, desde capacitación, desde dejar en la agenda pública, en la agenda política, recursos para que esto se logre, y desde el nivel municipal, que es donde estamos realmente en contacto con la gente, cómo logramos involucrar a muchas organizaciones, empresa privada, por ejemplo, decirle a la empresa privada, hagamos inclusión, trabajemos nosotros, ¿a cuántos va a contratar usted y hacer programas desde allí? Esta estrategia de RBC, ya para finalizar, tiene unas herramientas. ¿Cómo podemos lograr nosotros que esto se dé? Entonces, en primer lugar, si la comunidad, si las familias, si los pares comunitarios, si los educadores, los primeros respondientes en salud, el que está allá es el psicoorientador, el compañero de clase, el líder nato, tiene unas herramientas, por ejemplo, para identificar cosas y poder aplicar tamizajes, que son básicamente pruebas como un colador, que no necesita usted ser profesional específicamente, sino poder aplicar el tamizaje, decir, uy, aquí hay un riesgo, y direccionar hacia el profesional. Para esto necesita estar obviamente entrenado en intervenciones breves y primeros auxilios emocionales. Hay tamizajes de 4 preguntas, por ejemplo, para chicos con el tema de conducta suicida, y entonces si me dice, sí, yo he pensado suicidarme, y uno dice, ¿ahora yo qué hago? Entonces uno tendría que tener unas herramientas para poder hacer contención y poder direccionar sin hacer daño. Hay una cosa muy importante, es acción sin daño. Eso debe ser algo en lo que nosotros debemos trabajar de manera permanente como profesionales en salud mental, y poder hacer primeros auxilios emocionales. Si le digo, usted ha llorado en el último mes, y se pone a llorar, entonces yo tengo que saber qué hacer, no decirle, ay, no llore, o qué tendría que hacer. Otra herramienta es la gestión de caso, y es como nosotros, desde que identificamos un caso, acá en el ámbito educativo, por ejemplo, identificamos un caso, un chico que tiene problemas o una chica que tiene problemas, anda distraído, anda como, identificamos a través de un tamizaje que tiene problemas de consumo, por ejemplo,
y dejamos así. Ay, mire, hay una institución donde atienden chicos con problemas de consumo y llama a la mamá y se le da el teléfono. No, llamamos de manera permanente, garantizamos que acceda a ese servicio, miramos cuál es su red prestadora de servicios, es decir, cómo acompañamos el caso hasta que sea exitoso. Nos pasa en las instituciones, llega una señora, llega al hospital, tiene sus hijos que no están en el colegio, vaya al ICBF. ¿Alguna vez nos preocupamos por saber si sí fue al ICBF? Si sabía qué era el ICBF, ¿cierto? Como nosotros manejamos tantas siglas, la gente empieza a entender una cantidad de cosas, se me acabó el tiempo, entender una cantidad de cosas y ellos no logran captar muy bien, y luego decimos, es que era una mamá desinteresada, nunca llevó al ICBF el niño, quitémosle el niño, ¿cierto? Acción sin daño. Todo el tema de psicoeducación, que es muy importante desde las familias, cómo hacemos, cómo entendemos qué está pasando con esa persona, cómo logramos adherencia al tratamiento, cómo entendemos que piensa distinto, que un niño con trastorno del espectro autista no es agresivo, es solo que le duele la luz, le duele un ruido fuerte y por eso reacciona así. Si logramos ponernos en el zapato del otro, de pronto logramos muchas más cosas. Y el tema de inclusión social, y es como logramos que esa persona al final logre las mejores capacidades, en las mejores posibilidades, utilizando el recurso institucional que hay en nuestra localidad. Muchas gracias y espero haber sido provocadora con ustedes también. Bueno, tenemos varias preguntas para